Buenas noches. El Gobierno ha creado una herramienta para monitorizar el odio en las redes sociales. Sin duda, el odio es dañino para toda sociedad, por lo que se debe actuar contra él, y en las redes hay muchísimo. Pero, ¿quién decide qué es odio? Lo más objetivo es ir a la Constitución española, que dice que no puede haber discriminación por motivo de raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Pero vamos a la práctica. Hace solo unos días, en los premios Goya, la actriz Silvia Abril se burló de los cristianos. Si hubiera sido de cualquier otro colectivo que cita la Constitución, ella misma lo habría considerado inaceptable por ofensivo. Pero al ser sobre la religión, bueno, sobre la cristiana, otra no pasa nada, porque en ese caso es libertad de expresión y los que se quejan son unos ofendiditos. En las redes sociales hay toda una ola de comentarios al respecto, muchos de ellos de defensores de esa herramienta. ¿Va a ser mala? Ya veremos. Pero las herramientas no son objetivas, están diseñadas por alguien con sus criterios. Así que dependerá de quién las use y contra qué. Y eso, cuando menos, es preocupante. Habría que empezar por aplicar la ley, porque las injurias y las calumnias campan a sus anchas en las redes sociales y están tipificadas en el Código Penal. Bienvenidos. Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. La verdad es que vamos cambiando de temas en este programa semana tras semana, pero necesariamente tenemos que volver a ocuparnos de ese conflicto que se está produciendo, que tiene como epicentro Irán y el Golfo Pérsico, por saber lo que está ocurriendo allí, pero también las consecuencias que las estamos sufriendo. Si han ido ustedes a echar combustible, pues lo habrán notado. Dice el dueño de Mercadona que seguramente van a subir los precios porque las materias primas lo van a hacer. La electricidad puede ser que ocurra igual. Vamos a ver hasta qué punto esas circunstancias se pueden acentuar o prolongar en el tiempo con nuestros invitados. Les presento en primer lugar a Gonzalo Guandosel, que es el decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Católica. Bienvenido, Gonzalo, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Está también con nosotros Pepe Ruiz, el graduado social, ha sido muchos años el decano del colegio y sigue siendo amigo nuestro y sigue estando en activo y muy al tanto de la actualidad. Seguimos activo. Exactamente, sí. Pepe. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Y también nos acompaña Bandi Silveira. Estuvo con nosotros en una ocasión hablando de temas también relacionados con economía hace varias semanas. Él es doctor en Economía y Ciencia Política y director de Estrategia Global de la UCAN, una persona que conoce bastante bien lo que ocurre a nivel internacional. Bienvenido, Bandi, un placer contar contigo. Un honor estar aquí contigo, Antonio. Muchas gracias. Ya les adelanto que en el programa vamos a contar también con algún invitado más y con testimonios que van a aportar, también van a enriquecer este programa. Bien, por contextualizar, mientras que cerramos esas gestiones en el transcurso del propio programa, por contextualizar, no sé qué os parece ahora mismo, Bandi, empieza tú si quieres, el momento en el que nos encontramos ahora mismo. Hay una enorme duda y es la incertidumbre. Siempre que se empieza un conflicto bélico y genera además una tensión internacional, quien da el primer paso un poco hace la previsión de cuándo acabar esto, que no se eternice y cuál puede ser el momento del punto y final. Pero da la impresión que en este caso hay bastante descontrol o incertidumbre. Yo no sé si tú lo percibes igual. El ciudadano yo creo que nos pasa. Antonio, tenemos un problema serio porque no sabemos cuál es el objetivo que tiene los Estados Unidos. Sabemos el objetivo que tiene Israel en eso, que es su sobrevivencia, es su existencialidad. Pero los Estados Unidos, ¿qué quieren? ¿Quiere tumbar el régimen? Parecía que era eso, pero con las actitudes, porque para tumbar un régimen como de los ayatolá, no es solamente con bombardeos, tiene que tener algo en el suelo. ¿Este algo sería qué? ¿Soldados americanos? Parece que no. ¿Soldados kurdos? Parece que no. ¿Soldados
civiles que se van a hacer un uprising, que todavía la última vez que intentaron una intentona contra el gobierno iraní, 30.000 personas han sido asesinadas. Entonces, no me parece que el reto de cambio de régimen pueda ser ejecutado. Entonces, la falta de un objetivo claro que se pueda fijar y seguirlo adelante, para mí es una duda muy problemática sobre el curso de la guerra. Gonzalo. A ver, esto me gustaría llevármelo al lado estratégico, y últimamente me lo llevo a ese lado. Fíjate que en economía se distinguen dos tipos de eventos, ¿no? Uno que se llama el cisne blanco y otro que se llama el cisne negro. El cisne blanco, bueno, ambos son eventos de alto riesgo que son conocidos y que es previsible y anticipado. Y entonces, como el cisne blanco es previsible y anticipado, eso te permite modelarlo y te permite pensar qué vas a hacer. El cisne negro no, el cisne negro, por ejemplo, fue el COVID. El COVID nos pilló a todos fuera de juego. Entonces, lo que a mí me parece increíble es que, siendo la guerra del Golfo un cisne blanco, es decir, algo que se sabía que podía pasar y que estaba ahí, pues no se haya hecho estratégicamente medidas para evitar lo que está pasando. Por ejemplo, yo no entiendo cómo Estados Unidos no preveyó que cerrar el estrecho de Hormuz iba a provocar el lío que va a provocar y que está provocando a nivel energético, y cómo no lo tenía previsto. Y tampoco entiendo cómo durante estos años todos los países del Golfo que dependen del petróleo no habían hecho gasoductos y oleoductos alternativos para saltarse el estrecho de Hormuz. Porque no nos equivoquemos que, como ha dicho ahora mismo Van Dijk, como no sabemos Estados Unidos lo que quiere hacer, Irán, simplemente cerrando el estrecho, está poniendo en jaque a toda la economía mundial. Y toda la guerra ha quedado en segundo plano y todo el mundo está ahora centrado en Hormuz, porque está provocando todos esos efectos que tú estás. Y eso, Dios mío, se podía haber previsto, se podía haber evitado. Ahora es difícil, porque la única manera es hacerlo con tropas en tierra. Pepe, Sí, decía Andy. parece que las guerras están muy lejos, bueno, y en este caso geográficamente lo están, pero esta es una de esas que las consecuencias las vivimos muy cerca, los ciudadanos y las empresas, ¿no? Sí, y sobre todo España en este sentido está bastante posicionada, teniendo en cuenta de que solamente creo recordar que es el 4 o 5% del combustible que se recibe de Oriente Medio, con lo cual, a partir de ahí, estamos en una situación privilegiada, por llamarlo de alguna forma. En cuanto al abastecimiento, En pero cuanto, el precio sí lo en cuanto al sufre. abastecimiento, el problema es que aquí, que las políticas que se han seguido también por parte del gobierno, si tuviésemos, como pasa en Francia, no una central o dos o tres como tenemos aquí, sino que ya hay 40 centrales atómicas de energía nuclear y se siguen en la misma línea, incrementando el número. Eso está pasando en la mayoría de países europeos, con lo cual la dependencia energética no es como tenemos nosotros, como estamos nosotros, Estado Occidente, absolutamente del petróleo, y sobre todo China, no, la India, en fin, toda esa serie de países. Decíais que cuando uno se va a meter en un conflicto, planifica, ¿no? Y más o menos tiene una idea qué es lo que puede pasar. No, miran, la experiencia nos dice que no es así. Ahí tenemos a Rusia. Rusia tampoco supongo que el señor Putin sea tonto, ¿no? Está dirigiendo un gran país. Te guste o no te guste, es un gran país. Invadió Ucrania, más o menos preverían, ¿no?, que podía durar 6 meses, 7 meses, 8, un año. Llevamos ya, ¿cuántos? 4 años. 4 años. 4 años de guerra y todavía no ha finalizado. Y no ha finalizado y lo tenemos olvidado, pero ahí hay un problema gravísimo también para Europa, muy grave, porque yo tengo una cosa muy clara. A consecuencia de lo que está pasando con Estados Unidos, que yo creo que Estados Unidos, y en este caso el presidente, se ha lanzado a esta guerra no porque allí estuviese el mal absoluto, como puede ser los integristas, ¿no?, y todas las organizaciones terroristas que han nacido alrededor de esta nación. Porque yo siempre les digo a mis amigos, oye, la guerra tendrá justificación o no, pero decidme en los últimos años qué grupos terroristas han atentado en Occidente. ¿Quién ha sido? La extrema derecha, la izquierda normalita. No, han sido los radicales. La subida de los precios, Van Dijk, una de las formas de Irán, que dice, bueno, pues Irán no tiene capacidad ya militar, pero sí que tiene para crear un problema importante en el Golfo. Los precios están subiendo del combustible, ya tenemos el barril a $100, me parece, y
la forma de estrangular la economía de muchos países es provocar la subida hasta $200, ha llegado a decir Irán. ¿Eso puede llegar a ocurrir o hay manera de frenarlo? Bueno, si vemos históricamente lo que se pasó en los años 70, la primera crisis del petróleo, en moneda corriente, si comparamos, sería un barril a $500. Entonces, llegar a este nivel sería imposible. Este momento no veo posibilidad de algo así. Pero la verdad es que la última vez que tuvimos una crisis de grandes proporciones, que ha sido la crisis de 2008, el barril de petróleo ha llegado a $147 el barril. Este valor en dinero de hoy está muy lejos de llegar a este valor. Y entonces 200 sería algo que tendría que ser una guerra de larga duración, con muchos ataques a las producciones. Yo no veo que sea posible por Irán hacer esto. Además, hay maneras de Estados Unidos abrir el estrecho. Esto es factible. Tras la actuación de la Armada americana, es posible hacerlo. Pero el problema es, si quiere Donald Trump hacer eso, porque el coste de mantener una armada dentro del estrecho, peleando 24 horas por día, para escoltar todos los navíos, para mí sería una cosa que tendría que ser mucho costosa. Y lo que más tiene miedo Donald Trump es la cuestión de la inflación en Estados Unidos. Este momento, Irán está jugando no solamente con los precios de petróleo. Esto es un problema, pero saben ellos que el tendón de Aquiles que tiene la economía americana es la inflación. Y todo lo que quiere Donald Trump es una bajada de interés. Pero teniendo en cuenta que el problema del coste de vida en Estados Unidos es un problema que está en el centro del debate político-económico en Estados Unidos. Y tenemos ahora en noviembre una elección de midterm en Estados Unidos, y eso significa que se puede cambiar el balance de poder en el Parlamento americano. Eso representa un riesgo gigante para el gobierno, para los 2 años que se quedan de gobierno de Donald Trump. Y no poder hacer nada, estar completamente bloqueado, porque la gente sigue muy preocupada con el tema de inflación. ¿Sí? Se habla muchísimo del tema del shock de la oferta de energía, evidentemente que está afectando el precio del petróleo, el precio del gas. Bueno, ya en el 2022 ya estuvo el petróleo a $150. Pero no olvidemos que el petróleo también se utilizan muchos productos elaborados del petróleo para, por ejemplo, la agricultura. Los fertilizantes, por ejemplo, se han disparado ya un 25%. Por lo cual, el problema no es tanto el precio del petróleo, sino como el precio de todos los productos de alimentación que ya van a subir. El dueño de Mercadona ha comentado antes, Antonio, que ya ha dicho que van a subir los precios. Es decir, ese es el problema grave al que nos estamos enfrentando. Ahora, decía Antonio lo de los $200. Trump no va a dejar que llegue a $200 en ningún momento. Hará lo que sea necesario. Fíjate, en Estados Unidos hay dos cosas que el electorado vota, o bien por el tema de los ataúdes que vienen de fuera, o bien porque la gasolina sube. Y aquí te encuentras con, digamos, el dilema de que, por un lado, la única manera de evitar que la gasolina suba es enviando tropas allí. Y entonces, yo creo, fíjate, vaticino que si es necesario acabará enviando tropas a Estados Unidos para evitar que el petróleo llegue a $200. No tengo duda. Y hay que atreverse a más, ¿eh? Pero él lo hace, ¿eh? Sí, hay que atreverse a más, sin perjuicio de que vaya a Estados Unidos, o en este caso las tropas, al estrecho. Está claro que ahí Europa tiene que dar también la cara. Porque hombre, si se perjudica a Estados Unidos, Europa lo va a pasar muy mal, muy mal. Si allí se constipa, aquí vamos a sufrir una pulmonía. Pero lo único que tiene que hacer es ponerse de acuerdo. Claro, por eso digo que todos estos cantos que hay en diversos países europeos, incluido España, ¿no?, de que no a la guerra, efectivamente, ese eslogan que es muy bonito. Yo creo que los que estamos aquí y los que nos estén viendo, todos, nadie quiere la guerra, nadie quiere que haya un asesinato, nadie quiere que haya robo, nadie quiere que haya guerra, en absoluto. Es contrario a la propia naturaleza humana. Sí, lo que pasa es que de vez en cuando las emociones nos salen. Yo creo que no va a llegar a ese momento, no va a llegar a ese momento porque sería el desastre. Si el COVID ha supuesto un retroceso, una guerra, en este caso mundial, porque es una guerra mundial,
Europa entera con Estados Unidos, porque además aquí hay algo importante a mi entender, y es que Estados Unidos ha ido perdiendo protagonismo a lo largo del tiempo, ¿eh? No nos engañemos, es el dueño, o era el dueño del mundo. China estaba arrinconada, la India también, Rusia pues ahí estaba, que sí, tenía un gobierno, un armamento importantísimo, bombas nucleares, etcétera, pero estaban un poquito arrinconados. Y Estados Unidos dominaba el mundo. Por eso el dólar, ¿cómo que no? Por eso el dólar digo que ya no. es... Y hoy no los, pero ya no con la misma intensidad. Ya no. Y para eso ha vuelto el señor Trump a meternos en esta guerra, para seguir dominando al mundo. Yo lo tengo muy claro. ¿Y el mundo quién lo domina? El dinero. ¿Y Estados Unidos qué es? Un sistema capitalista total y absoluto. Hay una cosa que está todos sus errores. clara, Pepe, que esta guerra, todo el mundo ya ha descontado que iba a ser una guerra breve. Los mercados lo han descontado, por eso los mercados no están racionando de una manera tal. Incluso el gobierno español lo ha descontado, el gobierno español todavía no racionó. ¿Qué está esperando? Porque está esperando que se acabe pronto. Como eso no sea así, es cuando empezarán los problemas de verdad. La semana pasada... Y para eso hace falta la unión de todos los europeos, cuidado. Sí, la semana pasada quiero recordar que tuvimos una conexión en el programa con Pedro Mendoza, que estaba en Israel, y él creía y quería que la guerra fuera corta, de unas 2 semanas, porque además los otros países también musulmanes del entorno iban a jugar un papel importante, porque llegar más lejos de cambio de régimen era algo que veía inviable, y que, sin embargo, forzar una serie de acuerdos era seguramente más previsible. Otra cosa es lo que realmente ocurra. Sobre el tema de los precios, Pepe apuntaba que no tenemos dependencia del combustible energética en cuanto no tenemos a combustible, dependencia en cuanto a abastecimiento de la zona que está en conflicto, pero que los precios sí que tienen una consecuencia directa. Se lo hemos preguntado, porque vamos a echar combustible a las gasolineras, a los surtidores, a José Baños, que es el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicios de Murcia, y lo detalla. Vamos a escucharlo. Dada las situaciones, poco tiempo que llevamos de guerra, de la situación que está ocurriendo en todos los países del entorno de Irán y del pase del estrecho de Hormuz de los barcos que está cerrado, pues imagínate, pues todo se va a incrementar a todos los niveles, sobre todo a materias primas. Y nos pensamos que eso no nos repercute a nosotros, pero nos repercute todos los días, en la cesta de la compra y en montarte en el coche y en otras cosas. Todas las materias primas se van a incrementar muchísimo. ¿Sí? Con eso no quiere decir que va a faltar producto. Producto no va a faltar porque nosotros realmente no dependemos. En España no dependemos directamente de Irán. Es una cuota de mercado muy pequeñita de compra de crudo en Irán. Nosotros abastecemos mayormente por el mercado americano. Si recuerda el año 2022, pues no dudes que pueda pasar de 2 euros. Esperemos que no. Y hemos hecho una propuesta por medio de la Confederación de Estaciones de Servicio al Ministerio de Transición Ecológica, Economía y Hacienda, donde solicitamos, que se presentó el día 6 de marzo, solicitamos la reducción temporal de los impuestos del IVA y del impuesto especial de hidrocarburos. Solicitamos esa reducción la solicitamos que pase de un 21% a un 10% en los combustibles de automoción, que sería un abaratamiento de unos 15 céntimos aproximadamente para los surtidores, en el PVP de los surtidores, y la reducción del impuesto especial de hidrocarburos para el gasolio, por ejemplo, sería un 50% de solicitud de reducción, y que sería una bajada sustancial de 22 céntimos por litro de gasolio. Pepe, se piden 2 medidas. Bueno, una ya se ha aplicado y es liberar reservas estratégicas. Sí. Reservas estratégicas. España, bueno, por 90 días me parece que es la medida que se plantea. España libera para 12 o 15 días de momento y luego sería ampliar. Y luego bajar impuestos en las gasolineras está al 21%, ¿no? 24%, 21%, bajarlo al 10%. Ya lo ha hecho Portugal. Pero, Antonio, hay un problema. ¿Cuál? La Agencia de Energía Internacional ha conseguido liberación de 400 millones de barriles. Eso es suficiente para 20 días. Sí. El presidente Trump tiene de verdad un espacio de tiempo de 20 días para solucionar esta situación. Ajá. Más que eso, es exactamente lo que habla Gonzalo. Si esto no está solucionado en 20 días, la alternativa, que es una alternativa muy dura, es enviar tropas ahí y tiene que haber una invasión
conjunta con otros países del Golfo. Por eso... Pero fíjate, perdón. 20 días son 20 días del petróleo que pasa por Hormuz. Pero si lo llevas al consumo diario mundial de petróleo, son 100 millones de barriles diarios. Estamos hablando de 4 días. O sea, 4 días. esas reservas son 4 días, no arreglan nada. No, con el stock no arregla, tienes que alimentar el flujo tiene que seguir. Y por lo tanto, no puede durar la guerra más de 15 días más, porque entonces el flujo se para y eso es un desastre. Salvo y por que eso yo digo que Estados Unidos hará lo que sea necesario. Dice, no es que no quiere ser un Vietnam, pero si es necesario enviarán tropas. Lo van a hacer. Pues entonces abunda en la teoría que yo mantenía, y es que yo, Estados Unidos, os voy a forzar a vosotros, Estados europeos, que no queréis saber nada, que no me estáis ayudando tal como yo deseo, porque los más perjudicados vais a ser vosotros. Con lo cual, yo voy a mandar mi armada, pero vosotros también vais a mandar a vuestros aviones, a vuestros barcos, para liberar el estrecho. Pero ¿qué es lo primero que ha hecho el PP? Es decir, fíjate, Europa está sufriendo porque le cerramos el grifo a Rusia a raíz del 2022. Que se lo hemos abierto. Y lo primero que ha hecho él, ya prometerle que se lo va a abrir. Que se lo va a abrir. Con lo cual vamos a alimentar a Rusia para que siga manteniendo la guerra de Ucrania. Bandí, la verdad es que esto llama la atención, es decir, China es un país que podría verse muy afectado porque sí que recibe suministro de petróleo, tiene muchas tierras raras, pero no tiene petróleo, lo recibe de Irán y sin embargo parece que China está ahí tranquila, está callada, no sé si lo está recibiendo, pero el caso es que está callada. Y luego Trump llega a una conversación con Putin para decir, oye, mira, esto lo vamos a arreglar, no te preocupes, no te pongas nervioso, que el abastecimiento la vas a tener y por encima de todo tenemos una buena relación. Es decir, está la gente, las grandes potencias están tranquilas, da la impresión, ante esta operación que es tan de consecuencias internacionales. Yo no sé, me pierdo. ¿Qué se va? Y yo te haría la pregunta, ¿y qué se va a dar a cambio de que Rusia nos inyecte petróleo? ¿Qué le vamos a conseguir? No creo que venga petróleo de Rusia. Bueno, pues si no directamente, indirectamente. Esta es una pregunta fantástica, Antonio, y te digo una cosa. Primero, es muy raro que una pelea localizada con países que no son las grandes potencias se transforme en una guerra. Entonces no veo la posibilidad de entrada de un país como China, como India o como Rusia en eso. Normalmente no sube la jerarquía del mundo. Peleas entre los pequeños, los medianos y que están debajo de las grandes potencias, no suben las grandes potencias. Guerras entre grandes potencias, como la Segunda Guerra, la Primera Guerra, la Guerra Napoleónica, estas sí se cascatean para otros países. Pero de abajo para arriba no suele pasar. No hemos tenido guerras históricas mirando para detrás que han desarrollado de esta manera. Entonces no veo la posibilidad de entrada de China en eso, no veo la posibilidad de Rusia. Ellos están negociando. Además tiene un otro elemento en esta guerra que de verdad ha pegado un susto a los rusos y los chinos. Es la calidad de los armamentos americanos. No se podía ver que de verdad los lanzamísiles de defensa aérea, que son los mejores, los A-300 no sé cuánto, que los rusos y los chinos que tiene Irán, no consiguen ver los aviones israelí y americanos. Esto es una novedad completa. Y eso ha sido también complementario a lo que se pasó con los mismos sistemas antiaéreos de Venezuela, que dejaron dominio completo del espacio. Pero tenemos que retroceder un poco. Dominio total del espacio, que es la verdad hoy en Irán, desde de la guerra de los 12 días. Los israelíes y los americanos tienen dominio total, los aviones son invisibles a las defensas. Crea una situación que los rusos y los chinos no quieren pelearse con eso. Pero una guerra aérea no consigue llevar a objetivos de
cambio de régimen o que se cambie el régimen. No suele pasar eso. Pero de todas maneras, Antonio, China está siendo muy inteligente. Si China, ¿qué tiene que hacer? Esperar. Sabe que Estados Unidos se ha metido en un hoyo que no puede salir de ahí, y China tiene una reserva estratégica de petróleo de 400 días. Todo el mundo habla, es que China necesita petróleo, sí, pero tiene reservas. 400 días puede esperar. Y sabe que Estados Unidos le va a costar salir de este hoyo. Y no tiene mercado. Los chinos no tienen mercado. No, entonces el precio es impuesto por el gobierno, no sube. Están aplicando el principio de deja que tu enemigo pase por delante. Es decir, Estados Unidos se ha metido en un lío del que no saben qué va a salir y China no tiene que hacer nada. Pepe, ¿tú crees que se aplicarán esos descuentos aquí en España o que deberían aplicarse? No sé cómo están afectando. Claro, estamos hablando de la región de Murcia, por ejemplo, decimos, oye, los consumidores cuando van a echar combustible al surtidor, pero en la región de Murcia uno de los sectores importantes es también el de la logística, que se está viendo afectado de manera muy importante. Otro de los sectores es el de la agricultura, que necesita a la logística. Es decir, que realmente a la economía, hoy me parece, o ayer, había también una reunión en la comunidad autónoma para analizar esta situación. ¿Tú crees que esa reducción del combustible, del precio de los impuestos, que son muy altos y al final va a la administración? Sí. Hombre, tenemos un colchón, ¿no? El gobierno se ha vanagloriado de que este año 2025 se ha recaudado más impuestos que en toda la historia. Sí. Y hay un colchón importante. Creo que habrá ese colchón importante porque realmente, como no hay presupuesto, como no sabemos a qué se destina realmente ese esfuerzo que hemos hecho los españoles para que el gobierno tenga 100.000 millones de euros más de reserva, realmente no sabemos qué está haciendo. Hombre, sí lo sabemos si acudimos al Boletín Oficial del Estado y nos leemos el Boletín Oficial del Estado y vemos que se puede gobernar perfectamente este gobierno sin presupuesto. Se puede gobernar, porque continuamente está haciendo gastos. No, sí, ya lo sé, que me vas a decir que no. Que tiene que haber unos presupuestos. Pero la realidad es esa, la realidad es que se sigue gobernando y que se sigue dilapidando el dinero en cosas que quizás si realmente los españoles nos leyésemos el Boletín Oficial del Estado, nos levantaríamos en armas. ¿A qué dedicamos eso? Pepe, ¿son 15 o 20 céntimos esa reducción? Bien, pues bueno, eso es lo que hicieron en el 2022. Eso es. 20 céntimos. 20 céntimos con el problema que hubo luego para recuperar eso por las empresas de transporte, etcétera, etcétera. Mira, la logística es fundamental hoy. La logística es fundamental, es la que hace funcionar a un país. Sin logística no funciona, así de claro. Y para logística hace falta petróleo. Yo creo que el gobierno no va a hacer nada, primero, porque el gobierno ya ha descontado que esta guerra va a ser corta, por lo cual está rezando para que sea lo más corta posible y no tenga que tomar ninguna medida. Y sabe que los españoles en el fondo pensamos que va a ser corta, por lo cual podemos aguantar. O sea, que va a ganar más dinero todavía ahora con la guerra. Sí, por supuesto. Me refiero con los petróleos. ¿Cuál para mí es la fecha límite que se ha puesto el gobierno? Para mí la fecha límite que se ha puesto el gobierno es el 25 de marzo, que es cuando Pedro Sánchez va al Congreso. Pero el 25 de marzo está aquí. Ya, bueno, pero estamos hablando que todavía quedan 15 días. Ya. Pero te quiero decir que en estos 15 días no va a hacer nada, lo que decía Antonio, no va a tomar ninguna medida. ¿Por qué? Va a esperar a que la guerra acabe en 15 días. Y si no, entonces el 25 de marzo, cuando Pedro Sánchez vaya al Congreso, puede que anuncie algo. Pero en todo caso no va a anunciar nada de rebaja de impuestos. ¿Cómo? Va a hacer lo mismo que hizo en el 2022. No nos va a dar ninguna dádiva en ese momento de esplendor del una presidente. Dádiva, sí, pero no rebaja de impuestos. Te va a dar una rebaja de 20 céntimos. Si además lo dijo ayer Carlos Cuervo, el ministro de Economía. Sí, tenemos ya el vademecum de lo que hicimos en el 2022. Por ahí van a ir los tiros. Yo he hablado de dos sectores, el de la logística o el de la agricultura. Pero incidiendo en el de la agricultura... Esto es petróleo, ¿no? Sí, claro. Esto es petróleo. Claro, puro, sí. Y además, tierra rara. Y tierra rara, hasta los cosméticos llevan petróleo. Y para poner en marcha otras energías alternativas, hace falta petróleo que mueva. Exactamente. También, sí. Bien, yo hablaba de agricultura porque voy a sacar un tema que está muy de actualidad ahora y que Van Dijk la vez anterior habló sobre él, y es el acuerdo de Mercosur. Claro, estamos hablando de... igual hay que buscar también relaciones con otros países, no dependemos energéticamente porque hay otras relaciones, tal. Claro, ese acuerdo con Mercosur que tanto se criticaba por determinadas personas hace algunos meses, igual ahora hay quien dice, oye, pues
igual viene bien diversificar riesgos y productos, siempre con ciertos controles, ¿no? Vamos a escuchar a dos personas que están muy en estas áreas y luego te doy la palabra. Sí, claro. Vicente Carrión es el presidente de Coag Cartagena y eso del acuerdo del Mercosur, de vender productos entre Europa, entre ellos muchos agrarios, y toda América Central y del Sur, hacer esos intercambios libre de impuestos, es algo que bueno, se ve con cierta preocupación si quedas dependiendo de las circunstancias, pero igual es una gran oportunidad. Vamos a ver por qué. Todo lo que sea poder intercambiar productos en las mismas condiciones que nosotros en este caso las producimos con otros países no es ningún problema. El problema es que se esté utilizando como moneda de cambio las producciones del sector primario, tanto agricultura como ganadería, para dar salida a otras producciones. Es algo que se viene haciendo históricamente en el intercambio de comercio entre unos países y otros, siempre utilizar como moneda de cambio la agricultura o la ganadería, y esto pues la verdad es que sí nos preocupa bastante. Esto no quiere decir que, bueno, pues que no pueda haber oportunidades de negocio a lo mejor para algún producto puntual. Las que más nos preocupan, que no es solamente a los productores, sino que a los consumidores también es algo que tiene que preocuparles, son las condiciones de garantizar las producciones en las mismas condiciones que estamos produciendo nosotros. O sea, la utilización de fertilizantes, la utilización de fitosanitarios, el tema de los recursos humanos, y eso es fundamental. Bien, centraliza en gran medida las exportaciones en la región de Murcia Proexport, y su director, Fernando Gómez, puntualiza también esas relaciones y el tema de los cupos o de los controles. Por nuestra parte, Proexport es reunimos a una mayoría de producción hortícola y frutícola en la región y nos movemos en ese sector. Y ese sector, el negocio que mantiene con la parte de países que están dentro del Mercosur es muy mínimo, muy mínimo. Entonces, por eso siempre dijimos, vale, lo que vamos a tener es una posición más bien de solidaridad con otros sectores dentro de la agricultura y especialmente la ganadería, que creo que es el más afectado, podría ser el más afectado, que se están posicionando de esta manera diciendo, por favor, acuerdos sí, pero control, contingentes, cláusulas, atención a posibles crisis que se puedan desatar, a una competencia que pueda ser desleal. En nuestro caso ya te digo que no está claro y es más bien durante el devenir de los próximos años cuando veremos si el acuerdo en frutas y hortalizas abre oportunidades o abre graves problemas. Tema aranceles de Trump, ahora mismo con la que está cayendo el tema aranceles, la verdad que nos parece una locura, no tiene mucho sentido el cómo se han puesto. Creo que Estados Unidos está marcando una forma de negociación global que rompe con los esquemas anteriores, utilizando el arancel como una forma de presión, no solamente en el ámbito comercial, sino en el ámbito de los servicios también y de los acuerdos geoestratégicos que está tomando, que es cierto que en algunas ocasiones nos puede beneficiar, entre comillas, porque si sube aranceles en determinados países que competían con nosotros y ahora están a nuestro mismo nivel, porque antes estaban mejor, pues bueno, es un problema menos que tenemos, pero sinceramente no nos alegramos del mal ajeno. La verdad es que había inicialmente unas críticas fuertes al acuerdo del Mercosur, pero ahora yo creo que se relativiza y se ven oportunidades, aunque con pues esos controles o esos grupos. Tú siempre has defendido que puede ser, Bandí, una buena oportunidad, ¿no? Yo pienso que todo tipo de libre mercado beneficia a la gente. La gente tiene productos mejores, de mejor calidad y con precios más bajos. Normalmente, que se opone a relaciones de libre mercado son personas que ganan en tener mercado más cerrado, porque consiguen de esta manera
precificar sus productos de una manera más alta que sería en la ausencia de la competencia. La competencia es lo que nos hace cada vez mejor, más innovadores, más capaces de crear productos de valor a la sociedad. Si no fuera la concurrencia, si no fuera el concurso abierto, siempre la gente con la competencia abierta, nosotros no tendríamos todas las cosas buenas que tenemos, como los teléfonos móviles, no teníamos la comida que no podemos comer carne todos los días, podemos tener frutas de partes del mundo cuando aquí no está la época de la fruta. Es mucho más viable un mundo de mercado libre. Obviamente que tenemos que tener salvaguardias para no tener problemas, por ejemplo, como la entrada de productos que son nocivos a la vida humana. Entonces tiene que tener, obviamente, análisis fitosanitarias para saber si esto está de acuerdo con las reglas de calidad alimentaria. Pero imagina lo que va a pasar. Mercosur va a exportar para Europa mayoritariamente productos primarios. Primarios, carne, soya, cosas que son estos los productos. Pero Europa va a exportar dos tipos de productos muy importantes, que hay una demanda enorme y localmente no se produce. Son productos de alto valor añadido como coches, maquinarios, etc. Van a haber un incremento en demanda por estos países, porque hoy los aranceles son altísimos. Y por otro lado, los productos que son derivados de materia prima, como la leche, como el vino, etc., pero transformados en productos de más alto valor añadido. El vino español, el queso español. Por ejemplo, yo soy un fan del manchego. Para mí es el mejor queso que hay y eso me mata mi familia italiana, pero yo soy enamorado de este queso. Pero un trocito de queso manchego en un supermercado en Brasil, pero yo soy brasileño, sale como 60 euros. Un trozo como este que compramos en Mercadona, que pagamos 4 euros, 5 euros, quizás 10 euros, una cosa súper así, en Brasil sale 50, 40, 60 euros un trozo. Entonces, la posibilidad de estos productos que tiene la marca de la agricultura europea y española, pero añadida de valor y la gourmetización de estos productos, yo veo que hay una demanda enorme ahí. Yo veo también con el tema de café. Yo he trabajado para Illy, que casi 100% de la producción del café Illy, que mucha gente considera el mejor del mundo, viene de Brasil. Pero ellos compran parcelas fantásticas de cafés de más alta gama, llevan a Trieste, la torran con una calidad exclusiva de la Illy, de la manufactura de Illy, y venden las cápsulas de Illy o venden los paquetes de Illy por un precio que es 10, 15, 20, 100 mil veces, dependiendo del tipo de café que está comprando, el valor que ha comprado de estas parcelas de altísima calidad que está en el sur de Brasil. Entonces, esta dinámica del mercado internacional, esta situación de especializarse, donde tienes los vantajes comparativos, yo veo que eso es perfecto por una relación entre Europa y el Mercosur. Bebe, la preocupación de algunos es lo que decía, oye, a ver si nos van a invadir de productos hortofrutícolas, que es de lo que vivimos en gran medida nosotros, a cambio de venderle coches alemanes, vamos a equilibrar eso, ¿no? A controlarlo. Bueno, todos creemos en la libre competencia, menos cuando nos afecta. A mí me afecta directamente y yo ya no creo en la libre competencia. Que le afecte a otro, a mí no. Bueno, hombre, lo que está claro es que ahí va a haber cierta competencia. Y no vamos a llamarle desleal, pero si hay una competencia. Vamos a ver, si yo aquí en España gano 1 euro por hora, pues allí en Perú o en Brasil, pues se gana 0,50. Fijaros la diferencia que hay. Si luego para producir aquí resulta que yo no le puedo echar a la lechuga no sé qué derivado químico, allí sí la pueden echar. Entonces lo importante son los controles. Y los controles, no nos engañemos, las aduanas son muy permeables y sobre todo en este tipo de productos. Con lo cual, claro, los que están al otro lado del Atlántico parten con ventajas respecto a nosotros, me refiero al sector primario que tenemos en España y sobre todo a la región de Murcia.
y Almería, por ejemplo, ¿no? La Comunidad Valenciana, tenemos un sector primario increíble, de una calidad altísima. Si van a venir en las mismas condiciones y en las mismas exigencias, y la seguridad alimentaria, que también es muy alta en toda Europa y en España perfectamente también, si van con los mismos requisitos, pues habiendo con los mismos requisitos alimentarios, ya van con ventaja respecto al señor que tenemos en la Huerta de Murcia, en la Arboleja, que está criando, y permítame la expresión, pavas. Aquí las pavas de la Arboleja siempre han sido muy conocidas, ¿no? Bueno, pues seguro que el señor de Brasil, de Argentina o de Perú la va a producir no a la mitad, sino menos todavía, a un tercio. Con lo cual, claro, aquí nos vamos a ver en un problema grave. Eso va a obligar a que determinadas producciones en este Mediterráneo pues se reconsideren nuevamente para volver a plantarlo, ¿no? Y tendremos que reinventarnos nuevamente, como está pasando con la tercera, la cuarta gama, ¿no? En la elaboración de productos, que aquí en Murcia también estamos destacando en ese sentido. El sector primario se va a tener que reinventar, y y eso va a necesitar muchísima inversión técnica, porque la maquinaria al final y robotización. En cuanto te doy la palabra, Gonzalo, precisamente otro de los... La maquinaria y la tecnología agrícola que se produce en España es muy demandada en muchos países. Sí. Muy demandada. El director del Info que estuvo aquí hace varias semanas ya dijo que exportamos mucha tecnología para producciones agrícolas en Europa, en Asia y en Latinoamérica, evidentemente. Lo mismo que el tema de riego, ¿no? Eso es, igual, por ejemplo, básicamente el tema de riego, hasta los israelitas nos compran tecnología. Pero ¿cuál es el mayor enemigo de la inversión y de cualquier cosa? La incertidumbre. O sea, con incertidumbre, ya te digo yo que inversiones pocas. Y ahora mismo la incertidumbre que hay a nivel político y económico es brutal. Es que estamos... Porque además yo tengo la sensación... Antes decía Van Dijk, es que Israel está luchando por su existencia, ¿vale? Sí. Pero es que Irán también. ¿Irán qué tiene? Si Irán está luchando por sobrevivir, si como están ahora mismo ya no tienen nada que perder, si tienen el país destrozado y va todo el mundo a por ellos, van a hacer lo que sea. Y entonces tenemos a dos países luchando que saben que o existen o mueren, y en cambio Estados Unidos, que está ahí de invitado, que lo han metido, que Israel lo ha convencido, que no sabemos muy bien qué es lo que quiere o no quiere, y que lo único que ve es que se le puede venir encima un problemón tremendo si no consigue eliminar el problema del estrecho de Hormuz, que repito, no entiendo cómo no lo habían previsto eso, por lo cual yo no veo, fíjate, ahora soy pesimista, yo no veo que esto se vaya a solucionar en 15 o 20 días, por lo cual podemos entrar en un problema muy gordo. Pepe, hablabas tú antes del papel de Europa. Claro, el papel de Europa, el problema es que no tenemos una voz. Hay una serie de criterios. Quiero recordar que hoy se cumplen 40 años en este caso del tratado. Sí a la OTAN, por parte de España. Del sí a la OTAN. No a la OTAN, sí a la OTAN. Eso es. Felipe González, fue con el no a la OTAN. No a la guerra, sí a la guerra. Ganó las elecciones. Luego vio que era importante, imprescindible estar en la OTAN y pidió el sí y fue capaz de darle la vuelta a la opinión pública del país con el sí a la OTAN en el referéndum. No lo decretó, sino que hubo un referéndum. Sí. Eso es una cosa que deberíamos practicar más que los ciudadanos. Políticos son muy escasos los que son capaces de llevarnos al convencimiento de cambiar nuestro planteamiento. Pero por lo menos que votemos nosotros. Oye, lo decido yo desde arriba. Le pido la opinión pública a la gente, que luego los cambios de opinión... A mí Suiza me encanta, ¿no? Porque para plantar un árbol hasta hacen un referéndum. Y lo curioso es que el PP de entonces, que era AP, que lo lideraba Fraga, se abstuvo. Se abstuvo en el referéndum. Sí, pero bueno, pero al final salió el referéndum. Sí, pero me refiero a que PP se abstuvo. Bueno, yo hablaba de sectores y voy a mencionar otro, el del turismo. No sé si parece un poco frívolo hablar del turismo cuando está habiendo muertos y tal, pero el caso es que es un sector económico muy potente y que está habiendo un cambio en estos momentos muy importante de muchos millones de euros que en gran medida se están viniendo a Occidente y entre otros países a España. Nos lo analiza Mari Carmen Ayala, que es la presidenta de Alianza por el Turismo en la región de Murcia. En primer lugar, yo creo que el efecto más directo se va a producir en los propios destinos alrededor de esa zona, ¿no? Donde las reservas sí que están cayendo con fuerza.
Hay algunas estimaciones del sector que apuntan a que las llegadas internacionales a Oriente Medio podrían reducirse hasta un 27, un 30%. Eso sí que supondría pues una consecuencia dramática en este sector, aparte de todo lo que genera también a nivel económico en todos los países, y eso sí que supondría pues decenas de millones de turistas menos y pérdidas muy millonarias. Pues al final impacta en todo el mundo, al final como estamos viendo, ¿no?, en las noticias. Es un efecto disuasorio, es un efecto que no te esperas y es un efecto que está siendo una realidad. La experiencia del sector muestra tres patrones muy claros: que el turismo reacciona rápidamente ante la percepción del riesgo, los viajeros sustituyen los destinos más que dejar de viajar, y el sector se recupera muy rápido cuando la situación se va a estabilizar. Por eso yo creo que los conflictos no reducen el turismo global, sino que redistribuyen los flujos. Tendemos a evitar esas zonas cercanas al conflicto y optar por aquellos destinos que están percibidos como seguros, ¿no? En este caso, eso va a beneficiar, sin lugar a dudas, es mi opinión, a destinos como España. De hecho, algunos análisis ya detectan un cambio de percepción de la seguridad que podría redirigir esa demanda hacia el sur de Europa, ¿no?, donde nos encontramos. Bien, es otro de los sectores estratégicos. Vamos a ver, está claro, sí, el temor lo llevamos todos, ¿no? Y nadie que no queremos ver involucrado en ningún conflicto, ¿eh? Huimos de los conflictos familiares, procuramos no tenerlos, cuanto menos cuando se nos viene impuesto por parte de un tercero. Sí, España en este caso pues lo va a tener este año fenomenal, si no pasa nada raro. Fijaros, a mí sabe lo que me preocupa muchísimo después de, teniendo en cuenta lo que está sucediendo. Yo hablaba al principio de la cantidad de atentados que han habido a lo largo de estos últimos años. ¿De verdad que vosotros creéis que todas esas facciones terroristas se van a quedar quietas con Estados Unidos y con Occidente, aquellos países que de alguna forma colaboren con Estados Unidos? Yo creo que eso es un órdago que lanza Irán, pero yo creo que no tienen capacidad ahora mismo para poder atentar. Yo creo que no. Fíjate, una cosa que a mí me sorprende hablando del turismo es que, por ejemplo, Dubái o Abu Dhabi, que viven del turismo básicamente, no estén reaccionando más agresivamente contra Irán. Algo tiene que haber ahí hablado, negociado, porque si no lo normal es que ya se hubieran lanzado. Pero porque tienen mucho dinero, porque tienen petróleo. Pero es que Dubái vive el 90% del turismo, no tiene otra cosa. ¿Petróleo? No, petróleo no tiene Dubái. Dubái no tiene petróleo. No, es Abu Dhabi. Eso ya. No. Dubái no tiene petróleo. Pero operaciones financieras. Eso sí, operaciones financieras. Eso sí. Son entrepuestos financieros. Financieros sí. Ha invertido en todo el mundo, ¿no? En compañía y recibe. Financiero tiene, pero petróleo no. Pero el turismo es su mayor ingreso, tú lo sabes, por lo cual... Señores, tiene un punto que nos olvidamos de hablar, que es un punto muy, muy relevante para Europa, que se trata de Alemania. Alemania es un país que está mal hace 3 años, vive entre recesión y una recuperación pequeña, y todo eso tiene que ver con 2 puntos muy importantes. Primero, los alemanes decidieron que no iban a invertir en sus industrias en la digitalización. Se quedaron para atrás tecnológicamente. Tenéis robot, todo eso, pero la digitalización, la economía de la Internet de las cosas, la relación, esto no han invertido y se ha quedado muy por detrás, y especialmente para un país de fuerte estructura industrial. Pero después, y más importante y chocante, es un tema que tú has abordado en el principio: el coste de la energía. Claro. Nosotros estamos protegidos, más o menos, no va a faltar, pero el precio va a subir. Pero Alemania importa la mayoría de todo tipo, desde de petróleo, gas natural, y se han olvidado de sus centrales nucleares. Totalmente. Totalmente. Y se cargaron la conexión con Rusia. Se cargaron la conexión. Entonces, el país que para mí puede crear un problema muy serio para Europa es Alemania. Y siempre ha sido la locomotora. La locomotora. De Europa. Siempre. Esto para mí es una cosa que no estamos hablando. Eso tiene todo que ver con ritmos económicos distintos. Europa creciendo, España creciendo. Incluso la inflación en la Unión Europea volvió a 2% y tiene una tendencia de subida, y especialmente ahora con el tema del petróleo. Y Alemania
yendo en la dirección opuesta. Y eso crea Claro. un problema muy serio de política monetaria. ¿Qué va a hacer el Banco Central Europeo? Lo que pasa es que eso es un análisis al margen de la guerra. Es verdad que la guerra de alguna manera la amplifica, pero eso es un problema que viene de muchos años, que Alemania cometió algún error estratégico. Oye, por cierto, hablando de los ciudadanos, ¿todo esto hará que suban las hipotecas? Las bolsas, el que tenga un poquillo de dinero invertido, lo digo porque tengo una, Pepe. Entonces, pero luego lo que no van a bajar son los tipos de interés. Eso, no van a bajar los tipos de interés. No van a bajar porque esos repuntes inflacionistas que hay en el horizonte, que parece que está un poco controlado, pero va a haber inflación, ya la hay de hecho, aunque no se refleje, porque te recuerdo que la inflación se mide con una cesta muy controlada y tal, pero de alguna manera ya la hay a otros niveles. Yo creo que va a hacer que las esperanzas que había, que ahora en marzo o en mayo, el Banco Central Europeo, la revisión, bajar el tiempo de interés, eso no se va a producir. Oye, una pregunta, vosotros que sois, ¿por qué si España crece tanto y somos la Champions League, ¿no? En cuanto a crecimiento? Macro. Bueno, pues ya no estamos creciendo crecimiento. tanto, Pero al final algo nos tocará, digo yo. Sí, pero no crecemos lo mismo que en el 2022. En el 2022 estamos creciendo. ¿Pero por qué cada vez hay más personas que están cobrando el ingreso mínimo vital? ¿No? Y en la línea que tú dices, digo yo, Cáritas presentó un informe hace no mucho, FOESA, que decía que de lo que es la clase media española, cada vez está más reducida. Sí. Y hay más personas que están en situación de vulnerabilidad o de posibilidad de entrar con problemas económicos. Es verdad que la gente marginal, excluida, se ha reducido, y eso es muy buena noticia, pero la clase media cada vez es más estrecha, los que ganan mucho dinero ganan más, pero la clase media, la mitad de la clase media está con dificultades de si te viene una vuelta mala, no poder afrontarla. Claro, es que a mí me llama mucho. La macroeconomía está creciendo muchísimo. Digo, y la macroeconomía y la economía real, ¿qué pasa? Que hay ahí un techo de acero que no permite que la macro trasvase nada a la economía real. Porque eso es lo que da la impresión, ¿no? Hombre, pues para empezar los impuestos. Te recuerdo que el litro de gasolina, si le quitasen los impuestos, pagaría el 50%. Ya. Empezando por ahí, suma y sigue. Hay que pagar impuestos, Gonzalo. Que hay que pagar impuestos. Impuestos a la energía, ¿por qué? Explícame por qué tengo que pagar impuestos a la energía. Pues para que vaya al Estado, luego lo distribuyen las comunidades autónomas y podamos tener servicios médicos, yo puedo policía. pagar impuestos por algún servicio, por algo que me... Pero la energía, yo no entiendo muy bien por qué y tengo sobre que pagar todo el 50%. Sol, ¿no? Y sobre todo no la lo del entiendo, Sol, eso no lo entiendo. Que tiene una inversión inicial de mantenimiento, pero que eso es gratis. Claro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado algunos mensajes criticando la postura de España en este conflicto. Yo no sé si los españoles, no sé si tú lo ves con cierta distancia o panorámica más, tenemos que preocuparnos por esos mensajes o forma parte, o es algo menor y forma parte de todo lo entramado y tiene menor importancia. O sí habría que preocuparse. Porque Trump lo dice un día sí, día no, día también. Trump habla mucho, habla demasiado. Quizás hable mucho más que debería hablar. Entonces yo no tendría miedo de eso porque sabemos que el tema del taco, Trump's always chicken out, que vuelve atrás, dice que va a hacer, que no va a hacer, que manda a prender, que manda a soltar, que hace lo que quiere. Ayer ha dicho que la guerra termina cuando él quiere. Sí, Irán le ha dicho que de eso nada. El día anterior he dicho que terminaba en un par de días, un par de semanas, algo así. Y ayer, como la cosa no va bien, no es que no va bien militarmente, pero no va estratégicamente, porque no se puede ganar una guerra de forma militar sin tener una estrategia o un objetivo. Es hacer todo muy bien en una carrera equivocada. Está corriendo bien, pero no está en la carrera. Entras en un maratón, pero era para hacer 100 metros rasos. Pero, Van Dijk, no te olvides que cada vez que habla Trump se mueven los mercados, por ahí para abajo. Sí, entonces, claro. Cuando dijo que iba a durar pocos días, bajó el precio de 100 y pico a 90. Entonces ahí tiene a su hijo y a su yerno y a toda la familia que está comprando acciones por detrás. Pero respecto de España, no va a hacer nada. ¿Qué va a ganar? Eso de cerrar el comercio y tal, ¿no crees que vaya a producir? Claro que no, eso no se puede hacer. Hay muchas. Bueno, Estados Unidos exporta más
tiene una cantidad de exportaciones a España, va a crear un... Esto no tiene Está sentido. obsesionado con España. Ayer volvió a decir que España estaba actuando muy mal y tal. Ayer otra vez. Por eso. Pero también ha hablado de Reino Unido, que era un cobarde, no sé qué. Yo creo que le tiene especial ojeriza a Pedro Sánchez. Eso Pero no crees que tiene vaya a pedir. ojeriza a todos los comunistas. Tenía ojeriza a Lula, ha puesto 50% Sí, pero de ahora con aranceles. Lula se lleva bien. Y ahora dice que tiene una química. Claro, ahora se lleva bien. que tiene una química. Con Petro, dijo que iba a invadir Y fue a a Colombia. visitarle. Bueno, Y fue a visitarle a la Casa Blanca. sí, a Casa Blanca. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre con Trump es que Trump es un operador, no es un hombre moral o inmoral, es un hombre amoral. No tiene miedo o vergüenza de deshablar lo que ha hablado 2 minutos antes. Se tiene una oportunidad, es el hombre que está maximizando por todos los lados. Es como funciona. Pero es una estrategia. Sí, es una estrategia. Es valiente. Deja a la gente aquí toda agobiada, preocupada, que va a cerrar, con la cantidad de americanos que viene aquí todos los años a visitar, la cantidad de Andalucía, sí, ¿no? ¿Te refieres? viene de Andalucía. No. Bueno, además, de hecho está invirtiendo ahora mismo, ¿no? Hay un presupuesto que se aprobó por parte de los americanos, 470 millones, que son en varias Y etapas de además ampliación de la base. de te golf, recuerdo que él dijo... Y no de la base, de la base. Sí, Base una base militar. aérea, sí. Te recuerdo que él dijo que los españoles éramos maravillosos, que el problema eran nuestros líderes. Exactamente. Y lo que pasa es que luego vemos que Venezuela anuncia y lo hace, o que en el Golfo anuncia y lo hace, pues cuando abre la boca respecto de España o respecto de Cuba, bueno, no va a hacer eso, pero va a cerrar comercio. Estamos en la va a OTAN. hacer- ya sí. Estamos en No Europa. lo digo en el plano militar, digo en el plano económico, en el de los negocios, en el de los aranceles. Estamos en una comunidad europea, en una Unión Europea, y tenemos establecido un convenio con Estados Unidos que nos cobra el 14, el 27 o el 34. Bueno, yo ya no me acuerdo lo que es. no va a ser. Pero yo Podría hacerlo, pero no lo va a hacer. Podría hacerlo porque hay una cláusula que dice que en caso de que se ponga en peligro vidas americanas, sí podría establecer un embargo. Y de hecho, Scott Bessent, el secretario de Estado de Comercio americano, el día siguiente dijo que España estaba poniendo en peligro vidas americanas. Pero no creo que vaya a hacerlo. Estoy de acuerdo con Banda. Pepe, para terminar, tenemos la declaración de la renta a la vuelta de la esquina. Tú eres un experto en este no, ámbito. yo no sé hacer una declaración de renta. ¿Pero qué dices? Me la hace mi compañero. Te la hace tu Me compañero. lo hace mi compañero que es economista y yo, porque quiero ser aséptico, y le digo, toma, Fructuoso, hazme la declaración de la renta. Oye, nos fiamos. Y digo, sé buen asesor mío, Sí. y no me hagas pagar. Ah, claro. Porque no me hagas pagar, pero siempre me hace pagar. Sí. No sé por qué, mi asesor fiscal me hace pagar. Espero que este año sea más condescendiente. Pepe, ¿nos fiamos del programa Padre o Sí, hombre, de por la lo pronto comunidad sí, lo que del pasa- Estado No, o vamos a un asesor? Es mejor ir a un asesor. El programa Padre, porque además es que desconoce muchísimas de las deducciones que puede haber o no recoge las deducciones que pueden haber a nivel comunitario. Porque además la Comunidad Autónoma de Murcia, pasado mañana o antes de que empiece la declaración de la renta, te saca una nueva deducción, Mira. por lo que sea. Con lo cual es posible que el programa Padre no te contemple eso. Fiarse al que le tienes que pagar, del que te dice De que que lo te tienes está que diciendo, pagar. ¿no? Eso es como mi mujer, que cada vez vamos a un restaurante y ella revisa la factura. 100%. Nosotros sí hemos Pues comprobado todo lo muchas mismo. veces que se ha hecho a través del programa Padre y nosotros hemos dicho, oye, pero es que mira, aquí tienes esta deducción por el gimnasio, ¿no? Como este año está de moda eso de que vamos a tener ejemplo. una deducción para Sí, ir al gimnasio y tal. Y pues no se ha previsto. Pues hombre, si son 22 euros menos los que, aunque también reconozco, mira, el otro día, cuando uno recibe una notificación de la agencia tributaria, aunque lo haga bien o crees que lo estás haciendo bien, siempre... Y me mandaron 3 notificaciones de la agencia tributaria. Digo, madre mía, ¿qué he hecho yo? ¿Qué pecado he cometido? Pecado en este caso económico. Bueno, no, pues a los 3 días me mandaron otras 3 notificaciones electrónicas. Y es que me han revisado mi renta y resulta que algo que yo había solicitado hace años, hace ya bastantes años, sobre un tema que se llama de mutualidades laborales, me han aceptado la deducción, la devolución. ¿Ahora? Sí, Dios mío. y me han dado 700 y 800 euros de las mutualidades laborales. Pues te pasa O lo que sea, ten- lo que Hacienda ten- ahí ha sido muy generosa. Lo que tendrían que hacer es aceptar la deducción del psicólogo porque vamos a necesitar todo. Andy, para terminar, yo hacía referencia que la semana pasada, detalle de Israel, Pedro Mendoza decía, yo creo que la guerra va a durar 15 días, hay una serie de elementos geoestratégicos
que hacen que tienen mucho peso para que eso ocurra. Vamos a cerrar con tu opinión. ¿Qué crees que va a ocurrir? No va a terminar en 15 días. Yo pienso que hay más para pasar. Pero Trump va a encontrar una manera de decir que ha ganado la guerra y que se ha retirado de la misma manera que ha hecho en Afganistán, que ha sido una vergüenza para el gobierno americano y un insulto a la gente americana que se murió en esta guerra. Yo no veo eso. Y va a dejar Israel hacer el trabajo sucio. No. Israel va a continuar. Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo no veo a Trump haciendo eso. No veo haciendo lo que hizo Biden. Yo creo que Trump va a buscar una manera de intentar parar esto cuanto antes. Y repito que puede ser llevando fuerzas. Y el estrecho de Hormuz y la circulación de petróleo, en cualquier caso, poner en jaque la economía. Yo pienso que en los próximos días vamos a ver una intensificación maciza del bombardeo en Irán. De hecho, anoche fue la más intensa de bombardeo por parte de Irán de todos los días que llevan la guerra. Son 14, me parece, ¿no? Pero fue el más intenso anoche. ¿Crees que eso va a seguir produciéndose, no? Lo que más me sorprende a mí es la capacidad de Irán que está mostrando de poder defenderse y ahora sacar misiles, digamos, de largo alcance y tal. Es decir, la resistencia de Irán, la verdad es que todo el mundo debe reconocer que está sorprendiendo. Y es que están preparados para eso hace 40 años esperando esta guerra. Pero eso, ¿cómo no lo has visto tú? Es decir, vuelvo a la planificación estratégica. ¿Cómo no has previsto eso? Si tienes un problema con Irán, y eso hace 30 años, tiene que bombardearlo ahora. ¿Pero? Cada año que esperamos para quitarles las alas va a ser mucho más difícil hacerlo. Pues han esperado 47 años. Desde el 79. Tiene que terminar la guerra. Tiene que terminar porque si no, el mundo tal como lo conocemos, no es que vaya a desaparecer, pero sí puede hacer sufrir a muchísimos millones de personas, y yo creo que no va a consentir Europa en este caso, no España, no Europa, fíjate, a pesar de lo que dijo von der Leyen ayer, ¿no? De que había un nuevo orden mundial, etcétera, etcétera, por la propia supervivencia de Europa. No va a ser otra cosa, la propia supervivencia. Como a Europa le falta el petróleo más de 40 días, ¿qué va a pasar? Von der Leyen dijo dos cosas. Una, la que acabas de comentar, aunque luego... Y luego rectificó de alguna forma, sí. Exactamente, rectificó un poquito aquello. Y otra, la que tú decías, que Europa había cometido un grave error con la estrategia energética, el tema de las centrales nucleares. Por eso dijo que había que construir mini reactores. Que Italia ha hecho un plan de energía nuclear que iba a presentar Montero en Bruselas y que Italia lo está haciendo. Italia lo está haciendo. Pequeños reactores y muchas centrales, pero con pequeños reactores. Es una planificación que está haciendo Italia que empieza ya a llevarla. ¿Qué es lo que le pasa a Japón? Japón tiene, yo no sé las centrales que tendrá, muchísimas. Y no, hombre, depende del petróleo, pero no en la medida que depende Europa. Yo pienso que por fin la guerra en Ucrania, el mundo se va a meter mucha presión en Ucrania para aceptar y parar la guerra y abrir el grifo de petróleo ruso otra vez. Ucrania ya no existe, ha desaparecido del mapa mundial. Le van a obligar a Zelensky a aceptar todo, le van a obligar a hacer elecciones y vamos a volver a tener relaciones con Rusia. Eso te lo claro. Es esto. Vamos a terminar, nos da para mucho, pero lo haremos en próximas semanas. Gracias, Pepe, ha sido un placer contar contigo. Buenos días, encantado de estar con todos vosotros. Muchísimas gracias por compartir tus opiniones, y Gonzalo, exactamente igual. Muchísimas gracias. Volveremos, por cierto, se va a restaurar la catedral. Sí, se va a restaurar, lo cual, vamos a mí me parece una vergüenza que una iglesia que se destruyó en la guerra civil todavía a esta altura, casi 100 años después, no se hubiera restaurado. Por lo cual me alegro muchísimo y estoy muy feliz por eso. Ahora, ojo, ahora criticaremos cómo lo hacen, claro, porque ya que lo hemos conseguido, ahora veremos cómo lo hacen. Gracias por acompañarnos también a todos ustedes. Volveremos, no el próximo jueves, que es fiesta, es San José, será el siguiente. Hasta entonces, buenas noches.